Muy bien, chicos, si no hay más consultas, entonces no hay más dudas, comenzamos. Comenzamos con nuestra clase del día de hoy, con la parte teórica del día de hoy. El día de hoy vamos a ver todo lo concerniente a lo que es el análisis modal utilizando ANSYS Workbench. El análisis modal es una parte fundamental del análisis dinámico. Cuando uno, y esto hay ingenieros viejos que también lo creen, ¿ah? Cuando uno ve, ¿no? O digamos, eh, se refiere a elementos finitos, muchas personas lo asocian a un análisis estático estructural. Muchas personas, o sea, piensan en elementos finitos, estática para resolver problemas, marcos, ¿no? De estructuras en equilibrio, ¿no? Y bueno, parte de razón tienen, ¿no? Porque no solamente el método de elementos finitos hace eso, el método de elementos finitos nace así, para resolver problemas estáticos, ¿no? No obstante, el método de elementos finitos también se ha desarrollado para resolver problemas de la dinámica. Problemas de cuerpos en movimiento, problemas de fuerzas que varían en el tiempo, en cuerpos que no necesariamente están en equilibrio. Y esto lo vamos a ver más adelante en el curso todavía. Sin embargo, uno de los tipos de análisis más fundamentales que existen en la dinámica es el análisis modal. El análisis modal es la base de todo, absolutamente todo el análisis dinámico. Y el día de hoy vamos a explorar un poco cómo realizar un análisis modal utilizando ANSYS Workbench. Bien, entonces, esto va a nacer debido a que los criterios de resistencia que se han estudiado en cursos previos y que hemos visto también hasta el momento, muchas veces no son los únicos que se toman en cuenta para el diseño de elementos de máquinas o estructuras, sobre todo si esas van a estar sometidas a cargas variables en el tiempo o tienen partes móviles. Todo cuerpo o sistema de cuerpos tiene una o varias frecuencias naturales de importancia, las cuales pueden causar problemas de resonancia en estructuras que soportan cargas periódicas. Y en este punto, chicos, quiero que con toda sinceridad me digan, y si no lo han hecho, está muy bien, yo les enseño, no hay ningún problema. Díganme si ustedes han escuchado este término antes, frecuencias naturales. ¿Han escuchado el término de frecuencias naturales, chicos? ¿Saben qué cosa es una frecuencia natural? Sí, profesor. Muy bien, entonces les agradecería por favor que me definan qué cosa es la frecuencia Pues, natural. a ver, Profesor, hay algunos elementos como el cuarzo que resuenan a una frecuencia ya definida, ¿no? Que es una propiedad natural del mismo ¿escuchan bien? elemento. Ujú. Sí, así es. En general, no es solamente algo propio del cuarzo, por ejemplo, de algunos elementos, todos los cuerpos tienen una frecuencia natural. Es más, no tienen solamente una, tienen varias frecuencias naturales. En todo caso, chicos, si es que ya lo saben, si es que ya han estudiado este concepto antes, quisiera que me describan sus palabras qué cosa es una frecuencia natural. Profesor, sería, a ver, no sé cómo llegar al concepto, pero, Sí, adelante, por adelante. ejemplo, el cuarzo resuena o se le denomina también frecuencia de resonancia porque a determinada frecuencia entra en sintonía y empieza a vibrar, ¿no? O sea, diríamos que la frecuencia natural es el evento que surge en cada elemento, ¿no? Y que genera un cambio en ¿no? Puede ser vibración, puede ser deformación del propio elemento también.
Ujú, ujú. Ajá, muy bien, muy bien. Eso es una precisión muy buena la que haces, ¿no? Elementos, por ejemplo, ¿no? Acá vamos a poner digamos que es un cuerpo hecho de cuarzo, siguiendo el ejemplo de su compañero. Siguiendo el ejemplo de su compañero. Cuando, digamos, el cuarzo recibe cierta excitación a una determinada frecuencia, este comienza a vibrar, comienza a presentar un movimiento vibratorio. Y entonces, comienza a vibrar, comienza a deformarse, ¿no? Este fenómeno se le conoce como resonancia y ocurre cuando la frecuencia de una fuerza externa o de un fenómeno externo, digamos un F sub cero, coincide con lo que llevamos la frecuencia natural, o cuasi coincide con la frecuencia natural de ese cuerpo. Y eso es lo que se conoce como resonancia. ¿Mm? Esto ocurre cuando una fuente de excitación externa que recae sobre un cuerpo, un sistema de cuerpos, cuando esta frecuencia de excitación externa coincide con la frecuencia natural de ese sistema. ¿Mm? ¿Por qué es importante estudiar esto? ¿Por qué es importante estudiar esto? Fíjense. A ver, vamos a ver cuáles pongo. Vamos a ver que hay algún otro video. I've had enough. I'm sick of seeing and touching both sides of things. Sick of being the bridge for everybody. Nobody can talk to anybody without me, right? I explain my mother to my father to my little sister to my brother to the white feminist. A ver, acá creo que básicamente un poema. Ahora vamos a ver este. A ver, miren. Vamos a ver. Ya que el inglés se entiende bastante bien. Miren. Aquí aquí comienzan los trabajos en el puente. Fíjense. Comienzan los trabajos, comienzan con la cimentación del puente. Mayo de 1940. Plena construcción del puente. Se está construyendo la vía a pasar, ¿no? La gran apertura, el 1 de julio de 1940. Ahí está, la gran apertura al público al tránsito del puente Tacoma Narrows.
Y el 1 de noviembre de 1940, es decir, a ver, 1 de agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses, y comienza a pasar esto con el puente. ¿Se imaginan una cosa así? ¿Se imaginan tremenda mole moviéndose de esa manera? Miren eso. Esto es un video real. Pero no es ninguna animación ni nada. Miren eso, miren el puente. Miren, ahí está miren un carro que se había quedado ahí. El profesor arriesgó su vida para sacar un perrito que se había quedado atrapado en el auto. Miren eso, esto he visto desde un extremo del puente. Miren eso, miren qué fuertes las vibraciones. Esto es extrañísimo, ¿no? ¿Alguna vez habían visto un puente haciendo eso? Evidentemente, finalmente se rompe el puente. Colapsa el puente. ¿Alguna vez habían visto un puente hacer eso? Miren, qué agresivo movimiento, ¿no? Profe, inicialmente pensé que, bueno, estaba posiblemente tratando de eliminar algunas cargas naturales, ¿no? Que los puentes normalmente están diseñados para temas de viento, Ujú, algunos desplazamientos del suelo también, pero esto ya ujú. tiene otra visión, ¿no? Parecen olas, Así es. esos cambios en la superficie del puente. Sí, así es. Esto tiene otra explicación, ¿no? El de Castañeda. Este diploma, perdón, se cayó. Así es. Exacto, ¿no? O sea, esto es muy perturbador, ¿no? O sea, estas imágenes son realmente perturbadoras, o sea, ¿no? Es tremenda mole haciendo esto, ¿no? O sea, imagínense estar parados en un puente y que comience a hacer esto. O sea, imagínense ver este espectáculo desde fuera. Miren eso, o sea, aquí no hay algo aparentemente, aparentemente que esté causando esto, ¿no? O sea, pareciera que alguien que esté con la mano ahí jugando con el puente, ¿no? Entonces uno comienza a pensar qué cosas puede hacer que este puente se comporte de esa manera, ¿no? Y enseguida les explico qué pasó. Enseguida se los explico. Lo que pasó fue lo siguiente. Aquí tenemos el puente. Aquí tenemos el puente. Aquí están sus cables,
pensadores, ¿no? Bueno, ahí está el puente, estamos viendo lo de perfil el puente, porque está ahí el agua, ¿no? Bien. Muy bien. ¿Qué es lo que sucedió? Como dijo nuestro compañero, pues los puentes están sometidos a cargas de viento, cargas del suelo, etcétera, ¿no? Pero todos están muy bien calculadas, ¿no? Y los puentes también tienen un factor de seguridad bastante alto. Entonces están completamente diseñados para poder resistir estas cargas del viento, por ejemplo. Pero lo que pasó con ese puente fue algo muy interesante, catastrófico, y fue lo siguiente. El puente, o mejor dicho, el viento, al pasar alrededor del puente comenzó a causar el siguiente fenómeno. Esto es inevitable que pase. El viento sopla de una dirección y evidentemente comienza a hacer esto. Y aquí a la derecha, acá vean que las líneas de corriente están pasando por la pista y evidentemente se crea un vacío. Al crearse un vacío, se comienzan a formar vórtices. Entonces se llaman las vórtices de Karman, von Karman. Y evidentemente estos vórtices pues están girando, ¿no? Estos vórtices están girando con cierta frecuencia. Y evidentemente al chocar con el puente, estos vórtices tienen una fuerza F. ¿Cuál fue el problema? El problema no es tanto la magnitud de esta fuerza F. Esta fuerza F puede ser moderada y como dijo su compañero, pues evidentemente los puentes están diseñados para soportar este tipo de cargas. Están diseñados para soportar cargas de viento. Pero el gran problema fue el siguiente. Esta frecuencia con la que básicamente se excitaba el puente fue muy parecida a lo que llamamos la frecuencia natural del puente. ¿Sí? ¿Qué cosa es esta frecuencia? A ver, por acá. Me parece que tengo algo para mostrarles. Aquí tengo una reglita de metal. Esa, miren, tengo una reglita de metal aquí. ¿Sí? Y vean que esta reglita, si es que yo la saco de su posición de equilibrio de la reglita, poner así mejor, esta es su posición de equilibrio, y cuando la saco de su posición de equilibrio, esta vibra la reglita, es que eventualmente se detiene. Si no hubiera fricción con el aire, si no hubiera fricción, pérdida de energía contra mis dedos que están sosteniendo la reglita, si no hubiera fricción interna entre las moléculas de la reglita, si yo hiciera esto, la reglita vibraría indefinidamente con una cierta frecuencia. ¿Sí? Eso es lo que llamamos la frecuencia natural. La frecuencia a la cual vibraría un cuerpo si es que no hubiera amortiguamiento de ese movimiento, ni hubiera una fuerza externa sobre él. Ahí está. En la vida real, evidentemente, se detiene finalmente porque hay fricción con las moléculas, hay fricción con la mano, hay fricción con el aire, etcétera, ¿no?
Pero si no hubiera ninguna fricción de ningún tipo ni nada, esta reglita seguiría vibrando indefinidamente. ¿Sí? Bien. Esta es la frecuencia natural de un cuerpo, entonces. La frecuencia a la cual vibra libremente sin amortiguamiento. Cuando digo libremente, sin influencia de ninguna fuerza excitatriz. Esa es la frecuencia natural. Saco de su posición de equilibrio y vibra. ¿Listo? Esa es una frecuencia natural. ¿Cuándo ocurre la resonancia? Aquí va. Yo sé que esto, cuando lo saco, nuevamente vibra a una frecuencia natural. Perfecto. Frecuencia natural, una frecuencia propia, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo comienzo a golpear esta reglita, ven que si lo hago muy lento, no causa mayor problema sobre la reglita. Si lo hago muy rápido, observen, si lo hago muy rápido, ven que a pesar de que lo estoy haciendo rápido, las amplitudes no crecen demasiado. Por más que yo golpee la reglita rápido, las amplitudes de vibración no crecen demasiado. Sin embargo, hay una frecuencia exacta a la cual golpear donde vean las amplitudes crecen. Miren, miren cómo las amplitudes crecen. Y son grandes las amplitudes. ¿Por qué está pasando eso? Si nosotros ponemos esto en cámara lenta, si en el momento que está subiendo la reglita, la fuerza no está bien coordinada y golpea, básicamente voy a tener una interferencia destructiva de mi movimiento vibratorio. Interferencia destructiva. Por más rápido que yo lo haga, no voy a poder, por más rápido que yo lo intente hacer, no cambian demasiado las amplitudes, no son pequeñas porque estoy haciendo mucha interferencia destructiva. Pero si yo coordino el movimiento de tal manera, vean, ahí está. Esto es resonancia, miren. No lo estoy haciendo ni rápido ni lento. Estoy haciendo exactamente la frecuencia. De tal manera que cuando la reglita suba y justo se le esté acabando, digamos, la velocidad, ¡boom! Para abajo, lo impulso nuevamente. Va hasta más abajo. Sigue hacia arriba y justo cuando se está acabando la velocidad, ¡boom! Otra vez. Y si coordino perfectamente el movimiento, entonces, si coordino perfectamente, miren cómo crece la amplitud de vibración. Miren cómo crece esa amplitud de vibración, a pesar de que no lo estoy haciendo ni rápido ni lento. Y vean que no estoy aplicando mucha fuerza tampoco. Eso es exactamente lo que pasó con el puente de Tacoma, con el puente de Tacoma Narrows. Esta fuerza no es demasiada en realidad. Si se fijan, hay más fuerza aquí a la izquierda, viene el viento. Esta fuerza básicamente se genera después de que el viento ha chocado con la estructura, o sea que había una pérdida de energía, el viento ha recorrido un poco más, hay más pérdida de energía, el viento ha comenzado a curvarse, hay más pérdida de energía. Pues entonces acá es una fuerza bastante, que no es tan grande como esta de acá a la izquierda. Sin embargo, la fuerza, digamos, esta frecuencia con la cual gira el vórtice y genera esta fuerza, se coordinó perfectamente o casi perfectamente con la frecuencia natural del puente. Y de esa manera se generó el fenómeno de vibración en resonancia. ¿Mm? Es
muy interesante. Es muy interesante lo que pasó acá, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Profesor, y en la actualidad en el diseño de puentes, ¿no? ¿Cómo se evita que se pueda producir ese efecto? Excelente. ¿Cómo se evita que puede producir ese tema? Muy bien, muy bien. Ese es un gran reto en ingeniería. Lo primero que se puede hacer es asegurarnos que esta frecuencia natural esté totalmente fuera del alcance de estos vórtices de karma. Entonces, el estudio de este fenómeno vino desde dos grandes corrientes. La primera de ellas, el estudio de los fluidos, la dinámica de fluidos, y en general la dinámica de fluidos computacional que nos ha permitido estudiar estos vórtices de Karman de una manera muy, muy, muy profunda. A ver, déjenme buscarles aquí. am, Vamos a ver, déjenme ver. Miren esto, a ver, voy a mostrarles por acá. Miren esto, estos son los vórtices de karma. Aquí está viniendo el viento desde la izquierda, de izquierda a derecha, y está chocando con ese cilindro. Y miren los vórtices que se van a formar, ¿eh? Miren esto. ¿Ven esta frecuencia? ¿Ven esta frecuencia? Es exactamente esta frecuencia la que hizo fallar el puente. Ahí va de nuevo. Miren eso. Esto se hace con ANSYS, esto se hace con ANSYS Fluent. Eso lo podremos hacer. Eso lo podremos. Al final del curso le voy a enseñar algo de ANSYS Fluent para que podamos hacer algunas cosas con fluidos muy interesantes. Miren eso, qué bonito, ¿no? ¿No? Son los vórtices de von Karman. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Bien, genial, ¿no? Entonces, el estudio vino desde la parte de la dinámica de fluidos computacional para estudiar con qué frecuencia se hace estos vórtices, ¿no? Pero además vino desde la parte estructural, vino desde la otra parte del estudio vino desde la parte estructural. Ya sé cuánta frecuencia generan estos vórtices. Ahora lo que quiero es alejar mi frecuencia natural de estos vórtices de aquí. Y para eso necesitamos saber de qué depende la frecuencia natural de los cuerpos. El día de hoy, entonces, vamos a comprender correctamente el concepto y la utilidad de un análisis modal en el proceso de diseño. ¿Mm? Miren, ¿ah? Vamos a hacer un caso muy práctico. Chequen esto. Se tiene una viga en voladizo que se diseña para sostener un motor eléctrico en su extremo. Ese motor eléctrico tiene estas siguientes características. O esa viga y el motor eléctrico tienen las siguientes características. La longitud de la viga son 500 milímetros. El módulo de elasticidad de la viga, 200 gigapascales, está construido de acero. El momento de inercia, 6,66 por 10 a la cuarta milímetros a la cuarta. Y además, la viga está hecha de acero A36, 240 megapascales, 240 megapascales a la fluencia, y tiene un peralte, profesor, que es el peralte. Este es el peralte
de 20 milímetros. El motor que está aquí pesa 50 kilogramos. Bien, entonces, quiero saber si es que esta viga va a estar realmente capaz de aguantar ese motor. Entonces, ¿es adecuada la viga para cargar el motor? Pues veamos. Miren, como tengo todos los datos, voy a aprovechar. Pues bueno, este MG, aquí está L. Bueno, MG está aquí. Y es el momento flector en el empotramiento MG por L. Bien, entonces ahora dibujo el diagrama de momentos flectores. Ahora dibujo el diagrama de momentos flectores. El diagrama de momentos flectores o sea, era algo así, menos mg por L. Entonces el momento máximo es mg por L. De la teoría de resistencia de materiales, nosotros sabemos que el esfuerzo máximo, más bien, en una viga de peralte H es el momento máximo por la mitad del peralte entre el momento de inercia. Entonces, ese momento máximo es M máximo sobre 2 veces el momento de inercia. Ya te vamos a reemplazar datos, ¿no? Momento máximo es mg por L por H sobre 2I. Bueno, la masa es 50 kilogramos, G 9,81. La longitud 500 milímetros, H es 20, partido entre 2 por 6,66 por 10 a la cuarta. Listo, y ahí tenemos ya nuestra... Ahí tenemos nuestro esfuerzo. Nuestro esfuerzo va a salir 36,82. 36,82 megapascales. Si yo calculo el factor de seguridad, por ejemplo, si yo calculo el factor de seguridad, esto es el esfuerzo de influencia entre el esfuerzo máximo que va a soportar la viga. ¿Sí? Y esto es 6,52. Listo. Entonces esta cualquiera diría, pues no, y la viga está sobredimensionada, ¿no? O sea, son 6 de factor de seguridad, o sea, es un montón. Es un montón, o sea, dame 3 motores de esos, es normal. Bueno, entonces aparentemente desde el punto de vista de la resistencia está ok, ¿no? ¿Qué me pasa desde el punto de vista de la rigidez, ¿no? Acá tengo una pregunta, me dicen, ¿y la dirección que genera el motor? Ajá, muy bien, interesante observación, muy interesante observación.
Porque acá su compañero nos dice, ¿y qué hay de la vibración que genera el motor? Bien, eso es algo que hay que cuantificar, ¿no? Pero antes de eso quería mostrarles también esto, ¿no? ¿Qué pasa de rigidez? ¿Qué pasa con esta V, ¿no? De estática. V es la fuerza mg por la longitud del cubo sobre 3 por i. ¿Listo? Entonces esto es 500 o 50 por g por la longitud del cubo por el módulo de elasticidad en newton por milímetro cuadrado por i. Ahí está. V es aproximadamente 1,53 milímetros. V es 1,53 milímetros. O sea que, por rigidez esto tampoco falla. No tengo una viga de medio metro que al colocarle 50 kilogramos en uno de sus extremos, se cae 1,53 milímetros, ¿no? Ya, nada, nada de nada. Entonces, al parecer, es adecuada la viga para cargar el motor. Sin embargo, como dice su compañero, no nos podemos olvidar de que eso es un ente que es totalmente dinámico. No es una máquina estática, es una máquina dinámica, es una máquina rotodinámica. Y por lo tanto tendrá cierta frecuencia de trabajo, 60 Hz. Y si nosotros colocáramos el motor sobre esa viga y comenzara a vibrar, va a comenzar a hacer eso. Miren eso. Profesor, una consulta. Sí. He visto que en algunos soportes o bases de motores gigantes le colocan unos resortes, entiendo, para poder liberar un poco de energía, pero eso sigue Ujú. siendo suficiente para evitar esta Este fenómeno. resonancia del elemento base. Ujú. Depende en realidad, depende. Cuando uno a veces piensa en vibración, en elementos vibrantes, cuando está vibrando algo, que es lo primero que dice, oye, está vibrando mucho, anda, rigidízalo, pues no, que no se mueva. Y por ejemplo, le puedo colocar resortes, le puedo colocar vigas, ¿no? Etcétera. Pero eso no es la solución. Y vamos a ver que no siempre es la solución eso. A veces el remedio es peor que la enfermedad. Así que justamente necesitamos saber en base a qué parámetros nosotros podemos calcular la matriz de, o perdón, la frecuencia natural. La frecuencia natural. ¿Sí? Tenemos que ver en qué términos podemos calcular la frecuencia natural, qué propiedades del cuerpo intervienen en todo caso para el cálculo de la frecuencia natural. ¿Listo? ¿Hasta aquí, chicos, hay alguna pregunta y alguna duda? Profe, y eso no se resolvería si quiero evitar la vibración de ese elemento soporte que está en horizontal con la pared, si le hago no sé, o sea, en vez de instalar un elemento horizontal, le bajo con una diagonal también para hacerlo más fijo. No necesariamente. No O sea, yo necesariamente. sé que yo sé que esa solución de repente es un poco chabacana, más gastos, pero, o sea, tampoco no es que resuelve el problema de vibración. No, no siempre va a resolver el problema de vibración. Ah, ok. No siempre. No siempre, no siempre. Y es por eso que es absolutamente fundamental conocer, de qué depende la frecuencia natural. Profesor, ¿Sí? Sí. ent- profesor, bueno, yo trabajo en todo lo que es el tema de extracción y para lo que son motores, bueno, extractores, se le pone un GB de más o menos de 1 a 1,5 pulgadas.
Ujú. En ese caso que usted está presentando, le ponemos un GB de esas dimensiones prácticamente a todo el motor. Ujú. ¿Eso no ayudaría también? ¿Y qué vendría a ser mejor? ¿Los resortes o el GB? Ujú, muy bien. El Hebe tiene una propiedad muy interesante porque los Hebes también pueden actuar como amortiguadores, no solamente como rigidizadores o resortes, pueden actuar como amortiguadores, ¿no? Ahora, su compañero pregunta cuál sería la mejor solución, colocarle Hebes al motor o colocarle fuerzas, o colocarle resortes, perdón, ¿no? Y la respuesta es depende. Tenemos que conocer, como les digo, muy bien de dónde viene nuestra frecuencia natural para poder saber qué solución le vamos a dar. Y vamos a ver de qué parámetros estoy hablando, porque como les digo, ¿no? A veces el compañero me dice, le coloco una diagonal abajo y ya está, termina el problema de vibración. No siempre. Le coloco un GB al motor para aislar un poco las vibraciones. No siempre resuelve el problema. A veces el remedio es peor que la enfermedad. ¿Ah? Así que vamos a examinar esa, ese fenómeno tan interesante que es el fenómeno de la vibración libre. ¿Sí? Muy bien, chicos. Bien, para esto nos vamos a tomar un pequeñísimo descanso nada más para cimentar toda la teoría. A las 8:45 ahí volvemos para que vean de dónde sale todo. ¿Sí? 8:45 ahí volvemos, chicos. Muy bien, chicos. Vamos a terminar con nuestra exposición teórica el día de hoy. Y luego vamos también a aprender a hacer un poquito de análisis modal utilizando ANSYS Workbench. Pero los fundamentos tienen que quedar absolutamente claros. ¿Sí? Los fundamentos tienen que quedar absolutamente claros. Para hacer simulación, pues hay que saber perfectamente lo que uno está haciendo. Hay que saber perfectamente cómo se comporta el fenómeno físico para poder tomar ciertas decisiones en cuanto a los resultados de la simulación. No podemos hacer simulación buena sin tener una base teórica buena. Y es por ello que en este momento vamos a hacer una introducción en análisis modal. Y como les había adelantado, vamos a ver de qué cosas depende la frecuencia natural de un sistema. Así que vamos con esto, chicos. Vamos con esto. Les voy a mostrar el sistema vibratorio más simple y sencillo de todos. Aquí está el sistema vibratorio más simple y sencillo de todos. Una masa sobre un piso liso que está conectado con un resorte. Aquí está la posición X. Esta posición X mide en todo momento cuál es la posición de la masa M. Esto evidentemente es el cero, es la posición de equilibrio. Y digamos que yo saco mi masa M, una distancia inicial se lo choco esto. Una distancia inicial X sub 0 y la suelto. Y comienza el sistema a vibrar como loco. Entonces, en algún punto, el sistema estará exactamente en esta posición.
El resorte evidentemente está estirado X. Y quiero saber qué es lo que está pasando en esta posición genérica. Miren esto. Si hago un diagrama de cuerpo libre, en esa posición que es absolutamente genérica, tengo, a ver, acá tengo el peso propio del bloque, tengo la normal, y tengo aquí K por X, ¿no? O sea, la fuerza del resorte que está jalando. Según nuestro buen amigo Newton, esto es equivalente a la masa por la aceleración. Y claro, ¿por qué me coloco hacia la derecha? Porque yo estoy midiendo X hacia la derecha, ¿no? Entonces ahí estoy definiendo cuánto vale X punto, X dos puntos, ¿no? X dos puntos es la segunda derivada de la aceleración, ¿no? Perdón, la segunda derivada de la posición. Por lo tanto, si yo hago una suma de fuerzas en la dirección X, yo tengo que, en la parte izquierda de la igualdad, KX mira hacia la izquierda, entonces tengo menos KX. Y en la parte derecha de la igualdad, MX dos puntos mira hacia la derecha. Entonces, MX dos puntos. ¿Ya está? Y por lo tanto, acá tengo una ecuación diferencial. La ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden que define el movimiento de la partícula. ¿Sí? ¿Qué define el movimiento de la partícula? Edo, ¿qué define el movimiento? Ecuación diferencial ordinaria del movimiento. ¿Listo? ¿Hasta aquí, chicos, hay alguna pregunta, hay alguna duda, alguna consulta o algo? No, hasta ahorita no. Teresa no. Perfecto. Muy bien. Listo. Ahora, lo que hay que hacer, lo que yo quisiera saber, es cómo es que es la solución de esa ecuación diferencial. Hay que hallar esa función de x en el tiempo. Felizmente, la solución a esta ecuación es muy conocida. La solución tiene la forma a coseno de omega t más delta. A coseno de omega t más delta. ¿Sí? Donde tengo acá tres parámetros que son desconocidos, A, omega y delta. ¿Pero por qué toma esa forma de solución? Bueno, vemos que intuitivamente debe ser, ¿no? Debe ser esa solución, puesto que esa masa va a ir y venir, ir y venir, ir y venir, ir y venir. En el tiempo va a ir y venir, ir y venir, ir y venir. Por lo tanto, una función senoidal es la que mejor describe este movimiento de ida y vuelta. Pues no, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. ¿No? Por supuesto. Esto Esto implica que la posición X como una función del tiempo se va a ver algo así.
Mira, ¿lo ven? Ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Claro, la masita va a comenzar a oscilar. Un movimiento oscilatorio. ¿Sí? Es un movimiento oscilatorio. ¿Bien? Pero ahora, claro, ¿cómo conozco este parámetro A? ¿Cómo conozco ese parámetro W? ¿Cómo conozco ese parámetro delta? Bueno, son muchos parámetros que conocer, pero vamos a probar algo. Si esa es solución de la ecuación diferencial, entonces tiene que resolver la ecuación diferencial. Es decir, que si x es a coseno de omega t más delta, entonces m multiplicado por la segunda derivada de esa función más k multiplicado por la función x tiene que ser 0. Entonces vamos a reemplazar esto en la ecuación diferencial ordinaria, no sin antes pues hallar cuál es la segunda derivada, porque voy a necesitar reemplazar la segunda derivada. La segunda derivada es menos omega cuadrado a coseno de omega t más delta. De la segunda derivada. Claro, la primera derivada es omega, sale un omega, y que era menos a seno, porque la derivada del coseno es el menos seno. Después derivo de nuevo, sale el segundo omega, la derivada del seno es el coseno, entonces ahí me queda menos omega cuadrado a coseno omega t más delta. Y por lo tanto, reemplazando en la EDO, reemplazando la ecuación diferencial ordinaria, tengo 0 es igual a m por x dos puntos, que es menos omega cuadrado a coseno de omega t más delta, más k por a coseno de omega t más delta es igual a 0. Ah, bueno, y está el 0 de la derecha. Entonces vamos a sacar como factor común a coseno de omega t más delta, que multiplica a k menos omega cuadrado por m. Y aquí viene lo más interesante. A es diferente de 0. Claro, si A fuera 0, X sería 0, entonces sería una solución trivial de la ecuación diferencial. El coseno de omega t más delta, yo sé que para ciertos ángulos el coseno es 0. Sin embargo, acá la ecuación me está exigiendo de que siempre sea 0. Pero eso yo no lo puedo garantizar solamente lo puedo garantizar para ciertos ángulos, pero no todo el tiempo. Entonces yo digo, eso también es diferente de 0. Ah, por lo tanto, esta cantidad tiene que ser 0. Entonces yo digo, k menos omega cuadrado por m es igual a 0. Y por lo tanto, omega es a raíz de k entre m. Ahí está. Omega es la raíz de k entre m. Y omega es justamente el parámetro del que depende la frecuencia con la cual vibre ese objeto. Claro, recordar que
omega es 2pi por la frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia es 1 sobre 2pi por la raíz de k entre m. ¿Listo? Entonces ahí está la frecuencia con la cual vibra el sistema libremente, es decir, sin ninguna fuerza externa que no sea la del resorte o la de su propio peso y sin amortiguamiento. ¿Les suena? Esto es la frecuencia natural. Esta la estamos midiendo en radianes por segundo. Y acá a la derecha sí se mide en hertz. Esta es la frecuencia natural, pero medida en hertz. Son equivalentes, completamente equivalentes. ¿Listo? Entonces, la frecuencia natural de un sistema depende de su rigidez K y de su masa M. Es por eso que, vean, cada vez que crece la rigidez, crece la frecuencia natural. Cada vez que baja la masa, crece la frecuencia natural. Cada vez que baja la rigidez o sube la masa, trae un cambio en la frecuencia natural. ¿Sí? ¿Listo? Es por eso que cuando su compañero me preguntaba, profesor, si yo tuviera el motor aquí, el motor, no sé, tiene unos 60 Hz, gira unos 60 Hz, y yo esta viga la tengo de repente, no sé, pues la tengo en 55 Hz, yo voy a notar que la viga como que se balancea un poco, puesto que el motor está vibrando y más o menos lo está haciendo en la frecuencia natural, ¿no? Entonces su compañero le decía, profe, ¿y si le pongo un rigidizador aquí abajo? ¡Boom! Le pongo un rigidizador aquí abajo. ¿Qué están haciendo rigidizándolo, ah? ¿Están aumentando o están bajando la rigidez? Aumentando. Aumentando la Aumentando. frecuencia. Así es, y claro, y corro el riesgo de que esto ya no sea 55, al ponerle esto, corro el riesgo de que sea 61. Y yo estoy más cerca de lo que empecé, y entonces esto va a comenzar, boom, a vibrar más fuerte todavía. Imagínense, ¿no? Por eso les digo, o sea, atacar un fenómeno vibratorio no es cosa sencilla. Atacar un fenómeno vibratorio no es cosa sencilla de ninguna manera. ¿Mm? Hay que conocer de qué parámetros depende la frecuencia natural para empezar, ¿ah? Para empezar hay que saber de qué parámetros depende la frecuencia natural. Hay muchas otras cosas que podemos tomar en cuenta cuando hacemos un análisis vibratorio. Pero para empezar así de arranque, de arranque, de arranque, de arranque, necesitamos saber las frecuencias naturales de un sistema. ¿Mm? Porque si no, esas cosas pueden pasar. Y de verdad que esas cosas pasan. De verdad que esas cosas pasan. ¿Mm? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta, chicos? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Listo, perfecto. Entonces,
¿no? Ahora, también a veces es cuestión de, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se hace en estos casos, ¿no? Por ejemplo, tengo el motor de 60 Hz, tengo la viga de 55 Hz. Tengo dos opciones. La primera opción es bajar la frecuencia natural. Y para eso, bajo la rigidez o subo la masa. Entonces, puedo jugar con la masa también. Puedo jugar con la masa. Entonces, de repente le pongo unos pesos distribuidos a la viga, de tal manera que pese más, sin alterar demasiado su rigidez, y bajo la frecuencia natural. La bajo a 50, la bajo a 40. Ya está, listo. Se acabó el problema. Se acabó el problema. ¿Listo? Acá tengo una anécdota, ¿no? Una vez estaba, bueno, hicimos una consultoría para una cementera que queda como que por Villa María del Triunfo. ¿Y qué había pasado? Habían comprado el ventilador para un intercambiador de calor. Nuevecito. 12 metros de diámetro. Enorme, 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 enorme. Está en el séptimo piso de una planta. Enorme. Lo habían comprado, si no me recuerdo, de Francia. Había venido el ingeniero francés, ¿no? Había venido el ingeniero francés, oui, merci beaucoup, a, a calibrar a balancear, ¿no? Porque esos equipos se balancean. Había venido a balancear el eje y las aspas, el ventilador. Le había dejado un anís, así, chic, le había dejado el ventilador, así, listito para su primera operación. Se había hecho la cimentación y todo lo demás del ventilador y todo lo demás acá, ¿no? Y se habían hecho, recuerdo mucho, se habían hecho dos cajones así, se habían hecho dos cajones con vigas y de dos niveles, y huecos, son huecos los cajones, huecos los cajones, ¿sí? Y sobre estos cajones que eran la base se había montado todo el equipo, pues, ¿no? Oh, ya, listo. Bacán, listo, bacán. Entonces se había balanceado el equipo, todo bacán, bien chévere. Se prende el equipo y comienza a vibrar como loco. Comienza el equipo a vibrar como loco. Tuvieron que parar. Uy, ¿qué pasó? Desbalanceo. Llámelo de nuevo al francés. Francés ya está en Francia. Tuvo que regresar el francés. Vino y dijo, no hay ningún problema de balanceo. Si quieres se los balanceo otra vez. Y balancearlo es una cosa fácil, ¿ah? No es una cosa fácil. Hay que saber, hay que conocer la máquina para balancearlo. Pero el pata ahí, su chamba bien bacán, listo. Mira, te lo estoy dejando bien balanceadito. Prende la máquina, ¡boom! Vibración astronómica. Apágala. ¿Se imaginan tener un ventilador 0 kilómetros de ese tamaño? ¿No? ¿Se imaginan tener un ventilador de esos vibrando en el séptimo piso de una planta cementera? O sea, wow. Entonces, nos llevaron a dos negocios por separado. Uno de ellos era Vibrotechnology, ¿no? Que hacía las mediciones de la vibración y todo lo demás, ¿no? Y, y después nos llevaron a nosotros como consultoría, ¿no? Y bueno, fuimos, ¿no? Fui hasta la cementera. Y ahí, pues, pucha, ahí lo que sucede es que para hacer el modelo de elementos finitos, como ustedes están viviendo en este momento, necesito yo el modelo tridimensional. Pues, ¿no? Y el modelo tridimensional nos habían facilitado algunos planos preliminares que tenían de los ventiladores y todo lo demás, pero faltaban algunos datos cruciales, faltaban algunos datos bastante cruciales en cuanto a dimensiones. Entonces, fui yo, estaba ahí, de hecho tuve que subirme hasta casi
el borde del ventilador, el borde del ventilador, y para eso tuve que subir una escalera y ahí puse en riesgo mi vida y todo sin saberlo porque subiendo la escalera y cuando llegué al final de la escalera me di cuenta que la escalera está sostenida con un solo perro y medio suelto todavía. Ah, su madre. Pero bueno, listo. Sí, suele Eh, pasar, profe. sí, suele pasar, ¿no? Y después para bajar ahí de 10 metros para abajo en la escalera, bueno, no, ya está. Y la cosa fue que medimos todo bien. Regresamos, estábamos trabajando en una workstation y pues metimos el modelo, comenzamos a hacer el modelo 3D, levantamos el modelo en Inventor, todo lo demás. Fue un modelo muy bueno, fue un modelo muy bueno porque el ventilador pesaba algo de 125 toneladas, me suena, y nosotros con el modelo tridimensional, así hecho según planos y según las mediciones que habíamos hecho en campo, pesaba algo de 124,8, o sea, la diferencia era pues, mínima, ¿no? O sea, eh, nada, o sea, 125 toneladas, 124,8, pues la diferencia no es nada, pues, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces se hizo el modelo muy bien, se probó, ¿no? Y se pues, comenzó a hacer el análisis por elementos finitos, ¿no? Entonces, en el análisis por elementos finitos comenzamos a configurar las condiciones de apoyo, las condiciones de carga, ¿no? Y comenzamos a hacer el análisis modal. Se llama el análisis modal a justamente este análisis que nos permite hallar las frecuencias naturales y modos de vibración. Dentro de un rato les explico qué es un modo de vibración, si es que da tiempo, si no, ya en la siguiente clase. Eh, pero bueno, o sea, metimos el análisis por elementos finitos, ¿no? Y el problema está, el problema estuvo en que nosotros metimos exactamente el modelo de elementos finitos basándonos en los planos y en todas las recomendaciones adicionales que habían dado los proveedores, o el proveedor en este caso del ventilador, ¿no? Hicimos el análisis por elementos finitos y ¿saben qué salió? Salió que no debería vibrar. Salió que no debería vibrar. Entonces, caramba, eso es lo último que quieren en un análisis por elementos finitos, en una simulación, que no salga lo que dice la realidad. Eso es lo último que quieren. Entonces, comencé a pensar, o comenzamos a pensar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que podría estar pasando, ¿no? Porque nosotros dale y dale y dale el modelo, y mira esto, de repente es esto, o de repente no hemos considerado esto, ¿no? La geometría de repente estará mal hecha, es el mismo peso, pero según están los planos, uf, nos pasamos como 2 días pensando en qué cosa podría haber pasado. Hasta que nos dimos cuenta de una cosa. Cuando lo que pasa es lo siguiente, el fabricante había dicho, ¿sabes qué? Tú me rellenas todos estos 2 niveles, me los rellenas con concreto. Me los rellenas con concreto. Los 2 niveles me los rellenas con concreto. Y yo recordaba que durante la visita técnica, yo no vi concreto hasta el tope de la base. Yo le dije a los colegas que están trabajando, el plano dice que tenemos que tener concreto hasta arriba. Yo no he visto concreto hasta arriba. He visto concreto hasta la mitad. Ah, a ver, te llaman de la cementera. Una llamada. Oye, ¿hasta dónde has llenado con concreto? ¿Lo has hecho según el fabricante? No. Porque la cementera casualmente quiso ahorrar cemento. Hizo el relleno hasta la mitad. Lleno hasta la mitad nada más. Primero, pero no se preocupen. O sea, ¿cuál era el objetivo de llenarlo? El objetivo de llenar, el objetivo de llenar era completar en la base 120 toneladas
era completar 120 toneladas de cimentación para que el ventilador pueda trabajar de manera óptima. Y entonces, ¿qué es lo que había pasado? Habían llenado, o habían logrado solamente 60 toneladas. ¿Qué es lo que habían hecho? Me dijeron, pero no se preocupen, sí, me dijeron, nos dijeron, hemos llenado a la mitad, pero no se preocupen por eso, o sea, nosotros nos dieron una mini clase también, ¿no? La frecuencia natural y todo eso, nosotros ahí escuchando nomás, ¿no? Calladitos. Y dijeron, por lo tanto necesitamos mantener la masa. Entonces, ¿qué es lo que habían hecho? Lo que habían hecho era colocar barriles de acero, barriles de bolillas de acero que tenían un montón. ¿Listo? Lo habían llenado de barriles con bolillas de acero hasta completar las 120 toneladas. Por supuesto, el acero es más denso, entonces necesita menos espacio, ¿no? Entonces, había que, o lo que sucede es que eh, en el afán de ahorrar cemento, habían puesto 60 toneladas de cemento y después habían puesto bolillas de acero. Entonces nos dijeron, no se preocupen por la masa vibrante es la misma. Pero ahí fue donde se nos prendió el foco. El problema no es tener la masa ahí, claro que tener la masa ahí es un requerimiento, pero el principal problema es el siguiente. ¿Qué cosa es más rígido? ¿Una loseta o un conjunto de barriles? ¿Qué cosa proporciona mayor rigidez? ¿Una loseta de concreto vaciada y No lo todo lo sé. demás? La loseta, por supuesto. La loseta. Y claro, aportaba el mismo peso, aportaba las 60 toneladas que faltaban. Sin embargo, no era una cuestión de masa, era una cuestión de rigidez. Era una cuestión de que ibas a meter una loseta completa en el perfil y no vas a dejar vibrar de ciertas maneras a los cuerpos. Ujú. Entonces, lamentablemente, eh, eh, pues lamentablemente, aquí en Perú hay poca cultura de análisis vibracional en realidad. Y algunas empresas contaditas que lo hacen, ¿no? Technology, SKF, ¿no? Pero lamentablemente también falta un tema de concepto, ¿no? Miren eso. Miren eso, ¿no? O sea, como que había que estudiar un poquito nada más el problema. Es más, el fabricante decía, rellena los dos cajones, pero no, rellenaron uno para ahorrar concreto, la cementera ahorrando concreto, bueno, y el resto con barriles, ¿no? Y el problema no era la masa, el problema no era tener la masa ahí, el problema era tener la rigidez adecuada. Entonces la frecuencia natural siempre tiene que ver tanto con la rigidez como con la masa. Siempre tiene que ver con la rigidez o con la masa, siempre. Y al final, evidentemente, quedaron súper contentos. Le llamamos y le dijimos, ¿sabes qué? Esta bolilla de cero, no, me rellenas el segundo nivel de la base. Lo rellenó, adiós problemas, adiós problemas. Y me dijeron, "No, pero es un tema de masa. No, no es un tema de masa, es un tema de cómo está distribuida la masa y cómo nos da rigidez. ¿Mm? Bien, entonces, bueno, ¿no? Esta fue la anécdota, ¿no? De Bueno, seguro fue la chicos. valiosa. Sí, no lo sé la verdad, pero bueno, no, Pero es un eh, poco eh, irónico, o sea, que una cementera quiera ahorrar cemento nunca le entendimos el porqué de la decisión de llenar solamente y medio, teniendo en cuenta, o sea, y por qué ponerle acero, o sea, hace toda la logística de comprar acero, las vías de acero, así es, de comprar las ajá, vías de acero. Sí, cuando tienes, al parecer, sí, claro, o sea, al parecer lo que habían tratado de hacer es simplemente, alguien habría dicho, pues no, 60 toneladas basta, ¿no? Para el ventilador y todo lo demás, pero probablemente probablemente pues
cuando se balanceó el eje, probablemente cuando se balanceó el eje, si es que no estaba correctamente cimentado, pues se iba a notar en un balanceado, ¿no? El balanceo básicamente depende de la masa, ¿no? Entonces, digamos que el ingeniero que vino a balancear el eje esperaba cierta masa en la cimentación, y es por eso que pusieron bolillas de acero. Bolillas de acero. Y ahí se quedó. Y ahí está el principal problema, pues, ¿no? Ahí está el principal problema. Le faltaba rigidez. Y si le faltaba rigidez, entonces se podían haber hecho muchas cosas ahí, ¿no? Pero bueno, ya está, ¿no? O sea, esa fue la anécdota ahí. Y fue bastante enriquecedora, ¿no? Así que bien, chicos, recuerden siempre, la frecuencia natural depende tanto de la rigidez como de la masa. La siguiente clase les voy a enseñar a utilizar ANSYS Workbench para poder hallar frecuencias neutrales y lo que vamos a llamar modos de vibración. Muy bien, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Nos estamos viendo la siguiente semana para seguir un poquito con el análisis modal y nos toca hacer el análisis térmico también. Muy bien, chicos, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense, avancen el trabajo también. Chao, nos vemos. Ya, hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Gracias.